así las reglas especiales, ¿no? Eh, Ahora sí, este tema, primero yo diría, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos aprender más la tilde, ¿no? Buenos días, Pablita. Buenos días, Saomi. ¿Cómo podríamos aprender o cómo podríamos tener una mejor redacción con respecto a la tilde? ¿Cómo, no? ¿Dónde podríamos dar? A ver, ¿qué dicen? ¿Sí me escucha, no? A ver, yo diría, a ver, claro, conociendo las reglas ya, pero aparte de conocer las reglas también todavía se comete a veces algunos errores, ¿no? Ajá, claro. Uno también es practicando, ¿no? Ya, resolviendo ejercicios, redactando, ¿no? Escribiendo, claro, escribiendo. Buenos días, Magdiel. Leyendo, claro, la lectura, ¿no? Y la redacción son puntos importantes también, ¿no? Con esos, creo que cualquier persona no tendría mucho problema a la hora de escribir con respecto no solamente a la tilde, ¿no? También a las grafías, a las mayúsculas, etcétera, ¿no? Así es, ¿no? Pero ahora, a la otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros leemos, escribimos, redactamos? ¿Cuántos? ¿Sí o no? De repente es el tiempo, sería ¿no? un elemento en contra, ¿no? También las necesidades, ¿no? La prioridad, ¿sí o no? En ese sentido, eh, que este tema no le sirva solamente para un examen, para resolver una palabra, una oración, ¿no? Este tema que le sirva para toda su vida, ¿no, muchachos? Obviamente también centrado en la vida académica, en la vida futura académica universitaria, ya laboral incluso, también ya de posgrado también, ¿no? Ustedes en la universidad van a escribir, bueno, van a redactar, ¿no? Trabajos individuales o grupales, ¿no? Así es, Aomi. Justo a eso iba también. Informes, monografías, ¿no? Que son obviamente investigación, van a tener que leer y luego sintetizar y plantar citas, ¿no? Bueno, ya ustedes van a ver en el proceso y también van a culminar con una tesis, ¿no? Imagínense, muchachos, una tesis que tenga errores de ortografía. Como por ejemplo el documento que plantearon estos grupos políticos que fueron allá a Estados Unidos, a la OEA, creo, ¿no? A plantear una denuncia sobre fraude electoral, ¿recuerdan? Y todo ese documento tenía una gran cantidad de errores ortográficos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Imagínate, ¿no? Y después ya cuando tú tengas tu carrera, ¿no? ¿Qué carrera van a seguir, muchachos? Si van a postular sábado, domingo, ¿qué bloques son? A ver, ingenierías, ya. Medicina, ajá. Imagínate un médico que se comete errores a la hora de escribir, ¿no? Un diagnóstico, ¿no? una
un tratamiento, ¿no? ¿Sí o no? Y también, pues, por el otro lado, por acá estoy viendo, ¿no? En eso, ingeniería, ¿no? También hay que romper ese mito de que ingeniería no conoce letras, no sabe letras. También ese es otro error, ¿no? Un ingeniero también debe conocer, puede tener un conocimiento cultural, ¿no? O sea, cultura general, ¿sí? También, ¿no? ¿Por qué no? Y muchachos, creo que sí me entienden a qué voy, ¿no? Que es la intención de que este tema también nos sirva pues para todo. Eh, quizás conocer la técnica, el método para poder resolver, ¿no? Para poder reescribir bien. Y la tilde está dentro de esta disciplina auxiliar de la lingüística que es la ortografía, ¿no? ¿Ya? Orto significa correcto y grafo escritura, ¿no? O sea, la escritura correcta, ¿no? La escritura correcta. ¿Y qué casos incluyen? Bueno, la RAE, que una institución, ¿no? Que vela también por el buen uso del castellano, también tiene su libro pues, de ortografía, ¿no? E incluye estos temas, ¿no? Tilde, mayúscula, puntuación, grafías, entre otros puntos. Y dentro, ¿no? De eso estamos pues con el acento escrito, ¿no? La tilde, ¿ya? La tilde en el castellano hay que hacer diferencia entre acento y tilde, por favor, ¿ya? Hay que hacer la diferencia entre acento y tilde. Por favor, capten, porque voy a hablar un poquito rápido, ¿sí? Este tema no es teoría, porque en un examen de admisión nunca viene teoría, ¿no? ¿Alguna vez te dirá señal alternativa donde se defina qué cosa es la tilde? Jamás va a venir así, pues. Nunca va a venir así. ¿Para qué se...? Obviamente conocer la teoría está bien, pero ¿cuál es la finalidad, no? Si no lo llevas a la práctica. En ese sentido, ¿no? Vamos a revisar algunos puntos más que otros, ¿no? Acento y tilde. El acento se lleva a nivel prosódico, o sea, en la pronunciación, ¿sí? Y la tilde ya es la representación gráfica, ¿no? ¿De acuerdo? Ya la rayita oblicua, la representación gráfica del acento, ¿no? Por ejemplo, acá en biblioteca tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y en política tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y por ser una palabra de drújula, toda se tilda, ¿no? Ahí está, ¿no? Marca el acento, ¿no? En esa posición. Pregunto, ¿es importante saber el acento de la palabra? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es importante saber el acento o de frente tilde? Claro. Y eso lo relacionamos con la sílaba tónica. Y la vez pasada, bueno, no sé si fue en esta aula, les había dicho, ¿no? ¿Sabes? La sílaba tónica es el mayor porcentaje para tildar la sílaba tónica, la mayor fuerza voz del acento, ¿sí o no? Esto también es base, ¿no? Es el primer punto y obviamente le voy a dar la tilde, ¿no? ¿De acuerdo? Uno es, o sea, tampoco no hay que decir, pues no coloque el acento, no se coloque el acento, ¿no? Coloca la tilde, o si no, acento, pero acento escrito, coloca el acento escrito, ¿no? Esa es diferente, ¿no? Uno es a nivel oral y otro es a nivel escrito, ¿de acuerdo? Hay dos tipos, ¿no? Acentuación general y acentuación especial. Allá, sí, Mauricio, esta sería la tónica, ¿no? Ahí está la fuerza, ¿no? Está robusto, ¿no? Esa es la tónica, ¿no? ¿No, Mauricio? Y los restos serían sílabas átonas cuya mayor intensidad no es mayor, ¿no? Es menor intensidad, ¿no? Ajá, así es. Bien, hay dos tipos, acentuación general y acentuación especial. Se le llama general porque es la mayor cantidad de palabras, ¿no? Y es la mayor cantidad, repito, de palabras que se rigen a esta regla de aguda, grave, drújula sobre drújulas. ¿Sí? La mayoría de palabras en castellano. ¿Ya? Profe, si hubiese la mayor cantidad, la mayoría, ¿habrá un grupo menor que no se rija? Claro, a eso ya le llamaremos pues acentuación especial, ¿no? Especial. Muy bien. Y veamos pues de frente, ¿no? Vamos. Ante eso, muchachos, cuando hablo de general, algo hay que precisar.
Uno, hay que tomar en cuenta a partir de 2 sílabas para poder tildar. A partir de 2 sílabas, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Profe, o sea, si yo veo una sola sílaba, de frente no se tilda, pues de frente. ¿Sí o no? Estamos dando el dato que a partir de 2 sílabas, mínimo tiene que presentar 2 sílabas. ¿De acuerdo? 2 sílabas, ¿ya? E incluso puedo plantear también mi método. Primero, ¿qué hago? Reconozco la sílaba tónica. Y segundo, veo la regla. Nada más. Eso es todo. Sílaba tónica y luego veo la regla. ¿Sí? ¿Qué regla es lo que vamos a plantear a continuación? Las agudas. La sílaba tónica está ahí, ¿no? Lo que marca el color rojo, la última posición. Ya, por ejemplo, feliz, libertad, papel, tienen la última posición el acento. Ahí está, ese es el acento, esa es la sílaba tónica. Ahora, para la regla, bueno, relax, sutil, contador también, ¿no? ¿Alguien ha visto así, muchachos? Feliz día, mamá, feliz día de la madre, con tilde feliz, ¿han visto o no? Sí, ¿no? Claro, varias veces, ¿no? A ver, en la sílaba se toma en cuenta el sonido. Para la tilde se toma en cuenta la letra. Es diferente, ¿eh? ¿Sí? La letra. No me importa el sonido. Yo sé que la Z, ¿no? Fonéticamente suena como S. Ya, pero a mí qué me importa el sonido. ¿Sí o no, muchachos? No nos debe importar el sonido, nos debe importar la letra. Es letra Z diferente a S, por lo tanto no se tilda. ¿Sí? Claro, no se tilda jamás, ¿no? Jamás se tilda feliz. ¿Ya? Estos ejemplos son del acento, ¿no? Ahora veamos con respecto a la regla. Su regla, NS vocal, ¿correcto? NS vocal, que acabe en NS vocal. Bueno, podemos dar diferentes ejemplos, ¿no? Cajón, Jaén, Don Juan, vendrás, adiós, después, sofá, concluí, carné, bonsai, ahí está, ¿no? Agudas que acaban en ese vocal. Acá también puede incluir nombres de personas, o sea, nombres propios, sí o no. José, acá en vocal, ¿sí o no? También. Los nombres propios se rigen a las reglas. Se rigen a las reglas. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando sea nombre castellano. O palabra que haya sido castellanizada, ¿no? José se tilda, bueno. Ahora, no vayan a hacer esto, no vayan a hacer esto. Bypass. Así creo que, ¿no? Bypass. No van a hacer esto. Allá, última sílaba, profe, acaba en doble S todavía, profe, tildo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? Jamás. Es imposible eso, ¿sí o no? Pero sí es posible cuando esa palabra extranjera. ¿Cómo sé que es una palabra extranjera? Es que la escritura es rara, ¿sí o no? Es rara, es extraña. Si está castellanizada, ahí sí, bypass tal como suena, por lo tanto, sería una aguda. Esto sí, las palabras castellanizadas sí. Y también otro dato para seguir hablando, no me digan ejemplos que tengan hiato acentual. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí me dicen, ¿no? Profe Paul, ¿por qué? ¿Se tila o no se tila Paul, muchachos? Paul. Sí, sí o no, claro. Pero ¿por qué se tilda? Si es una palabra aguda, acaba en L.
Acá no está la L, es NS vocal. Es que no es general. No respeta la regla general. Este caso ya será pues aguda, pero por hiato acentual. Eso se llama tilde robúrica, ¿no? Así es, se tila por hiato acentual. Entonces, en la acentuación general no me digan ejemplos que tengan hiato, ¿ya? No digan. Hiato simple sí. Abierta, abierta, sí. Pero hiato acentual no. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Y hay algunas excepciones también, ¿no? ¿Qué, mamita? ¿Me habló? No, ¿Me hablas? Ya está. Bien. Y excepciones, por ejemplo acá, ¿no? Si la palabra aguda acaba en dos consonantes, no se tilda. Coñacs, robots, tic-tacs, zigzags. Acaba en doble consonante, ¿no? Por ejemplo, acaba CS, TS, CS igual y GS, ¿no? ¿De acuerdo? Palabras agudas, última sílaba, que acaban en dos consonantes, no se tilda. ¿Ya? No se tilda. Bien, a ver, sigamos. Vamos con las graves. Posición del acento, penúltima sílaba, ¿no? Por ejemplo, ingenio, examen, dosis, pandemia, tienda, concluido. Acá le incluyo, acá estaría incluido, por ejemplo, libido. ¿Sí? Esa palabra no se tilda, solo tiene acento grave. Fútil, que no, esto que digan avaro, barroco, ¿sí? Son palabras. Urea, monocromo, graves, Betty, graves. Estos son palabras graves que no solo tienen acento, en ese grupo, en esa posición está, ¿no? Ahora, con regla, así es, examen también, ¿no? Examen, claro. Así es, no se tilda, ¿no? Solo tienen acento, posición, penúltima sílaba. No se dice urea, tampoco monócromo, entonces, ¿ya? Y no terminan en ese vocal. O sea, que acaben en otra consonante, ¿no? Para tildar. Por ejemplo, folder, árbol, tórax, closet, lápiz, huésped, azúcar, voley, difícil, tráiler, ítem, González, ¿no? ¿De acuerdo? Y también pues hay un grupo consonántico que se tilda. Ese es lo contrario de las agudas, ¿no? Graves que acaban en doble consonante se tildan, ¿no? Por ejemplo, bíceps, cómics, tríceps, forceps, récords. Ahí está, ¿no? Acaban en doble. Es una grave, pero acaba en doble, ¿no? Ahí está PS, CS, ¿de acuerdo? Incluso acá estaba en 2, 3, ¿no? RDS, ¿no? ¿De acuerdo? Me avisan si tiene alguna palabrita para tildar o el acento, ¿ya? Me avisan. Las palabras graves. Vamos con las esdrújulas. Bueno, antepenúltima sílaba, todas se van a tildar, ¿no? Sábado, América, línea, caótico, climático, física, igual a regla, igualito, prójimo, arándano, miércoles, cuídate, currículum, hipótesis, ilícito, náusea. Ahí incluye esta palabra, régimen. ¿Cuál es el plural de régimen? ¿Cómo se pronunciaría el plural de régimen? Regímenes. Claro.
Allá esto, Bruno, TikTok no es una palabra castellana. Ujú. El plural sería regímenes. Ahí está. ¿De acuerdo? Regímenes. Sobre brújulas, esto, Magdiel, este es para otro ciclo, ¿no? Principalmente para el ciclo repaso era muy bien. Bien, sobre drújulas, toda la que tras antepenúltima sílaba y siempre se van a tilar, pero una particularidad es que son palabras compuestas siempre, ¿no? Verbo más pronombre exacto, ¿no? Llévatelo, cuéntamelo, pídeselo, préstamela, ¿no? Comunícaselo, véndemela, infórmaselo, revisíbemelo, tómatelas, entrégaselos, ¿sí? Y esta particularidad es que todas son palabras compuestas, ¿no? Verbo más pronombres átonos, ¿sí? Verbo más dos pronombres, ¿no? Los pronombres ahí claramente se ven, ¿no? Te, lo, me, los, ¿sí? Se, lo, ¿de acuerdo? Te, las, me, la, se, lo, etcétera. ¿De acuerdo, muchachos? No existen palabras sobre drújulas que sean sustantivos, ¿eh? Adjetivos, no existen, solo son verbos. Solo son verbos. Y algo más que si quisiéramos orientar a otro punto, siempre en esta forma de sobredrújulas que tengan así, miren muchachos, miren por favor, Lalo les o de mete senos o y, siempre que tenga toditos estos verbos, todito va a ser así. ¿De acuerdo? El primero va a ser OI y el segundo va a ser OD. Objeto indirecto, objeto directo, ¿no? ¿Cuál de todas las palabras abunda en castellano? Aguda, grave, drújula, sobredrújula. ¿Cuál es el más del 70% abunda? Claro, son las palabras graves. Correcto, son las palabras graves. Uh-huh. Luego las agudas, drújulas y sobredrújulas, ¿no? Así es. Bien, ¿alguna pregunta? A ver hasta ahí. ¿Alguna pregunta aguda, grave, drújulas? ¿Alguna palabrita, algo? No se bien la regla. Sílaba tónica y ver la regla, ¿no? El método que le decía, ¿no? No se olviden el método. Pero siempre a partir de dos sílabas, ¿verdad? A ver, por ejemplo, ¿esta palabra está bien, sí o no? ¿Está mal? No. Uh-huh. Claro. Ahí, ahora sí, ¿no? Claro. ¿Por qué no se tilda? Porque es monosílabo. Claro, los monosílabos no se tildan. Por regla general es una sola sílaba, no se tilda. ¿Ya? No se van a confundir, ¿eh? Muy bien. En el caso de palabras compuestas, así es un diptongo, ¿no? Truán. ¿Qué pasa en estas palabras complejas, expresiones compuestas? Cuando están, pues, fusionados, ¿no? Fusionados sin guión, siempre manda la segunda palabra, ¿no? O se somete a la regla, o sea, busca la sílaba tónica. Ubica la sílaba tónica nomás. ¿Sí? 20 más 6, 26, ahí está, ¿no? Sílaba tónica está en 6. Lávate, también acá, ¿no? Es una esdrújula, sílaba tónica en la. Décimo más séptimo, mira, hay dos tildes cada palabra, pero normalmente la segunda palabra manda, ¿no?
Ese es tilde especial, David. Eso sí, se llama tilde diacrítica, el T. No, acá, Piero, acá, lávate, acá es OD. Acá es OD, porque es un verbo reflexivo. Tú lávate a ti mismo, ¿no? 17º, ahí está la segunda palabra, es una esdrújula, ¿no? Asimismo, es una grave. Dele es una grave. Pregúntaselo es una sobredrújula. Se someten a la regla nada más, ¿no? O sea, ubica así la tónica nada más. Ahora, las que están terminadas en mente son adjetivos, si tú la agregas mente se vuelven adverbios, ¿sí? Adverbios, solo adjetivos en femenino. Y conserva la tilde del adjetivo. Hábil se tilda, más mente, conserva hábilmente. Común se tilda, más mente, conserva. Ya, hace el método esto, Nicole, mira. Acá me dicen si lingüista se tilda, ¿no? Esto venía en pregunta de misión, ¿no? Lingüista. Está tildado todavía. Hace el método, ¿no? Ubicamos la sílaba tónica. Lingüista tiene 3 sílabas. La sílaba tónica está en esta posición. ¿Ya? Entonces sería una palabra grave. Regla, acá en vocal no se tilda. No se tilda. Ajá. Así de sencillo. Científicamente correcto. Felizmente, feliz no se tilda, tampoco el adverbializado, ¿no? Ahora, si están unidas con guión, cada una hay que analizar su acento por separado, ¿no? Se tildan por separado. Árabe, Israel, cada uno, esdrújula aguda, médico cirujano, esdrújula grave, teórico práctico, ambas son esdrújulas, químico farmacéutico, ambas son esdrújulas. Los términos extranjeros no se tildan. Sí, dime. Una pregunta, ¿cómo se separa palabras, por ejemplo, que inventan, o sea, palabras más, no sé, por ejemplo, últimamente esa palabra que se utiliza bastante, por ejemplo, terruqueo, ¿cómo se separarían sílabas? Igualito, como lo sabemos, ¿no? Hay un hiato ahí. Ajá. Hablando de esa palabra, ¿esto existe, muchachos? Existe. Profe, esa palabra también me hubiera gustado preguntarle, ¿existe de verdad en el diccionario? Porque la verdad yo no he encontrado mucho. Allá, claro, eso es una variante de terruco, ¿no? ¿Sí? Para comenzar, terruco no existe, muchachos. ¿Sí? Todos son variantes del término terror. Terruco no existe, terruqueo tampoco existe, ¿no? Son formas coloquiales, ¿no? Son formas coloquiales. Así es. ¿No? Despectivo, claro, puede ser. Pero si lo usamos en un texto, puede estar con cursiva, ¿no? Para indicar que es una palabra impropia. O con comillas, con comillas. Bueno, sigamos. Decía que las formas adaptadas de otras lenguas sí se rigen, ¿no? Como hemos visto en Bypass, ¿no? Shampoo es extranjero, ¿no? Al ojo, ¿no? La forma de escritura es diferente. Champú, ahí está aguda, acá en vocal. Scooter, grave, acá en L. Modem, grave, acá en M. Carnet, aguda, acá en E, se tilda. ¿Sí? ¿De qué palabra, Nicolás? ¿Plural de qué palabra? Champús, ese nada más. Scooters, modems y carnes. Ese sería el plural. Y se mantiene, bueno, se mantiene la tilde. Muy bien. Pregunta, muchachos. Vamos a la acentuación especial.
Ya será pues un grupo de palabras que no se rijan a las generales, son casos excepcionales. Esto, coordinadora, escucha, hay un ratito, jóvenes. Cordy y Liliana, muchachos, este es ciclo semestral, ¿sí o no? Eh, este repaso, Semestral. Sí, profesor. este es semestral, porque mi horario dice semestral. Sí, profe, semestral. Y ahí, sí, sí, claro, se está haciendo la fija, pero acá se hace las fijas, coordinadora. No, no tengo información de mi plan, no, disculpe, no sé si puede mejor activar su audio. Se supone que es un seminario de las fijas. Maestro, buenos días. Sí, así es. En ambas aulas se está desarrollando seminario de fijas. Esto, no tengo esa información, no sé, no sale ni mi horario. Bueno, yo tengo como semestral nomás, voy a compartir, ¿no? Acá sale como semestral nomás, ¿no? La verdad que no he dictado repaso, coordinadora, y en otra aula anterior sí había hecho, pero acá no entiendo. Hago fijas entonces. Maestro, buenos días. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, maestro. Como le digo, en el aula anterior también ha dictado fijas y esta aulita también se desarrolla seminario fijas. Ya. Entonces, vamos a cambiar un ratito, muchachos. Voy a abrir la... Ya, bien, muchachos, disculpen porque no, si no me preguntaba por ahí la señorita, no. Ya, vamos a entonces a desarrollar esta parte
de las fijas, principalmente está orientado, muchachos, a los temas que no se ha desarrollado en el ciclo, ¿no? Vamos a hablar del tema de frase verbal y preposición. También, si tienen ya el PDF, ¿no? Son 15 preguntas. Al final hemos también incluido algunas preguntas de oración compuesta, ¿no? Coordinada, subordinada, ¿ya? Muy bien, atentos, ¿sí? Ya. Sí me escuchan, ¿no? Ya, vamos a empezar, ¿ya? Y con respecto a la frase verbal, o sea, todo verbo, ¿no? A ver, voy a pasar toda el PPT que había también hecho acerca de la teoría de manera concisa, ¿ya? Van leyendo y van preguntándome si tienen alguna duda, ¿ya? Y con respecto al verbo como palabra variable, ¿no? Tiene 5 accidentes, es la más variable de todas, ¿no? Tiene número, persona, tiempo, modo, aspecto, señal, acción. Esos son verbos predicativos, ¿no? Lo que son acciones. O estado, son verbos copulativos, ¿ya? Y siempre es el núcleo del predicado, ¿ya? Núcleo de la frase verbal. Y los 5 accidentes tenemos nominales al número y persona, singular, plural, primera, segunda, tercera, que eso es conocido. Se llaman nominales porque lo comparte con otras categorías nominales, como por ejemplo el pronombre. Y verbales o privativos que solo posee el verbo, ¿no? Por ejemplo, el modo. A ver, acá también hay que, ¿no? Esto quizá puede causar duda, ¿no? El modo indicativo es una acción real que informa, ¿no? ¿Ya? Asevera algo, ¿no? Ahí al verbo iré le podemos agregar la expresión es cierto o qué, ¿no? Y así podemos reconocer un modo indicativo. Al subjuntivo le anteponemos ojalá, que expresa una acción irreal, deseo, duda. Deseo o duda, no solamente quizá, también puede ser ojalá. Ojalá vaya. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ya. Sí. A ver, si tú agregas ojalá y concuerda, de frente va a ser indicativo, disculpe, subjuntivo. Me voy a ahorrar. Les repito, si al verbo tú le antepones ojalá y concuerda la lógica, va a ser subjuntivo. Y si al verbo, si tienes duda, no acepta ojalá, no acepta, de frente indicativo. ¿Ya? De frente indicativo. Todos los verbos que acaban en O, de la desinencia en O, son indicativos toditos, ¿ya? Toditos. ¿De acuerdo? Acá están algunos ejemplos, Fran, pero de todas maneras, ahí capta, ¿ya? O sea, si digo, deseo que aprendan más, ya está. ¿Qué sería? Y el imperativo siempre se manda a la segunda en presente, ¿sí? A la segunda, ¿eh? Tú, ustedes, ¿ya? Mandato, súplica. ¿Qué sería deseo, muchachos? ¿Cuál de los tres? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo. Ya. No puede ser imperativo, ¿no? Jamás. Está en primera persona, yo deseo, no sé, tú no te mandas a ti mismo. Ahora, entre los dos siguientes, usa ojalá, Alessandra. Usa esto. No se dejen llevar por el significado. Ajá. No se dejen llevar por el significado que expresa. Olvídense del significado. Ojalá deseo. ¿Concuerda o no concuerda? Además, ¿qué le dije? Si acaba en O. Ajá, entonces sería indicativo. Ojalá aprendan. A ese sí, ¿no? Ese sí. Ojalá aprendan. Este sí es subjuntivo. Correcto. Pero ahora mire el contexto. Sigo. Jóvenes, aprendan rápido. El mismo aprendan, pero la intención en el contexto oracional ya no es deseo. Me dirijo a alguien y le ordeno, ¿sí o no?
Ahí ya sería, pues, ¿no? Imperativo, ¿no? Claro, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. El tiempo es tiempo simple, una palabra. Tiempo compuesto, dos palabras, ¿no? El verbo haber, la conjugación del verbo haber más un participio, sacados de had, oído, tocho, son. ¿Sí? Y el aspecto, hay dos tipos de aspecto, ¿no? Dos tipos de aspecto. Tenemos el aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. El perfecto ya es concluido, el imperfecto está en proceso. Para cada caso, fíjense la forma, ¿no? Todo tiempo compuesto, he comprado, había comprado, basta, compuesto, ya sabemos cómo es compuesto. Haber más participio, perfecto, ¿no? Y el tiempo pasado simple, el acabado, el que ha concluido. Yo compré, tú compraste, él compró, nosotros compramos, ustedes ellos compraron, perfecto. Los presentes están en proceso. Viajo, estoy viajando, imperfecto. Los futuros recién se va a realizar, imperfecto. Y el pasado simple, los que acaben a bahía. ¿Sí? Ese es imperfecto también. Viajaba, viajaban, leía, leían, ¿no? Cualquier forma de terminación a bahía, ¿no? A ver si me captaste el aspecto. A ver, ¿qué pasa si digo había leído novelas? ¿Qué cosa? El verbo, ¿qué aspecto sería? ¿Perfecto o imperfecto? Perfectivo. Perfectivo. Así es. No vayan a ver el IA. No, Gustavo Magdiel, no. No vaya a ver el IA. Porque acá el que manda es el verbo compuesto. Tiempo compuesto. Ahí está. Había comprado. Este es perfecto. ¿De acuerdo? Ese es perfecto. A ver, sigo. Ella era buena. Ahora, a ver, ¿qué cosa es era? P o I. Perfectivo. Ya. A ver qué más dicen los demás. A ver, rapidito. Ya, este es imperfecto, muchachos. Nadie atinó, ¿no? Ya, capta. Rapidito. Así es, Jesús, correcto. Miren, sigo cantaba, yo canté, tú cantaste. Así es, Adriana. Él cantó. Ese es P, ¿sí o no? Su imperfect, el pasado simple. Así es, Madiel. Yo cantaba, tú cantabas, él cantaba. ¿De acuerdo? Ese es imperfecto. Ahora, con respecto al verbo ser, porque viene el verbo ser, sería diferente. Yo fui. Ese es P, perfecto. Tú fuiste. ¿Sí o no? Él fue. En cambio, su imperfecto sería yo era, tú eras, él era, ella era buena, imperfecto. Bueno, hay una particularidad con respecto al verbo ser, o incluso puede ser el verbo ir también, depende. ¿Ya? Bien, entonces era imperfecto. Hay verbos regulares y irregulares, ¿no? Regulares mantienen la raíz la desinencia, irregulares cambian, ¿no? Rapidito, miren muchachos, yo sé que los verbos acá en ar, ir, quítale ar, ir y te queda la raíz, ¿correcto? Le agregas la o, la primera desinencia de la primera persona, si tiene sentido es que va a ser un verbo regular. Si tiene lógica, si sentido, existe ese verbo regular. Pero si agregando la o no tiene sentido, es que esa palabra no existe, ¿no? Suena feo, debe cambiarse. Es que va a ser verbo irregular. Sí, esto sí, Nicole, pero miren, con este método, al toque nomás, Nicole, porque necesitamos rapidez en un examen. Excepción de este método. Leer, por favor, si están copiando, anótenlo rapidito que voy a borrar. Leer, proceder, creer,
proveer, andar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estos cambian en el pasado. Toditos son irregulares. Toditos. A ver, entonces practicamos, ¿no? Ahí yo digo, ¿no? Volver, salir, a ver, otro, jugar, venir, ¿no? Pesqué, construir, escojo. Ya, repito, muchachos. ¿Qué cosa es volver? ¿Re o i? ¿Sí me entendieron el método, no? Irregular. Irregular. Claro. Le quito el, le agrego la o. Yo vuelvo, no. Irregular. Va a tener que modificarse. Salir, quítale ir, agrégale la o. Irregular. Irregular. Yo salgo, no se dice. Jugar, yo jugo. Irregular. A ver, Carla. ¿Segura? Irregular. Irregular. Ya está. Venir, agrega la o. Yo veno. Irregular. Irregular. Pesqué. Irregular. No. Re. Porque yo pesco, ¿sí o no? Claro, esto viene de pescar, ¿no? Ya, ese es el verbo, la conjugación. Ahí está su raíz. Y la C, que es un sonido de K, con esta Q, es el mismo sonido, ¿sí o no? Acá, para que sea irregular, tiene que haber un cambio fonético, pronunciación, no la letra. Son. Sí, Nicole. Los verbos modelos que acaban en AR es amar, en er, temer y en ir, partir. Pueden ser otros también, pero estos son los más usuales. Construir, ¿qué será, muchachos? Construir. Irregular. Irregular. Claro, le quito el ir y le agrego la o. Yo construyo, no, así no, está feo. Escojo, Regular. se parece al pesqué, ¿sí o no? Porque viene del verbo escoger. La G y la J suenan igual. Por fonología sabemos eso, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y estos frentes son irregulares, ¿no? Leer en el pasado, leyó, poseyó, creyó, proveyó, andar, anduve, anduviste, anduvo, ¿no? Irregular, ya está. Vamos con el siguiente punto. Si hay sujeto, quiere decir que son personales. Si hay sujeto, incluso con sujeto tácito. Pero si no hay sujeto, los impersonales, recuerdan, ¿no? ¿Cómo se forman? Climatológicos. Llueve. A ver, mira, facilito. Estos impersonales se conjugan en tercera del singular. Tercera singular. Y tercera singular sería él, ella. Pero no tiene sujeto. Solo está conjugado en tercera singular, pero no existe sujeto. Ponle él. ¿Se puede decir él llueve? El verbo hacer referido a la temperatura. El verbo es referido al tiempo. Agrégale él. Él hace mucho frío. ¿Se dan cuenta que no se puede? Él es temprano. ¿Sí? Usa con él nada más. El verbo haber, cuando indica existencia. Él había pocas vacunas. Indica existencia incluso sin participio, sin la terminación ad, oído, tocho, son. Imposible. Con el pronombre se, a veces con avisos comerciales, ¿no? Publicidad, se alquila bicicleta, ¿no? Él se alquila, es imposible. Se dan cuenta que no admite. En cambio, si digo ellos, nosotros compramos, ahí hay sujeto, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa si por acá nos dicen había salido en plena lluvia, ¿no? Había salido en plena lluvia. ¿Cuál es el verbo ahí? Había salido. Él había salido. Ah, ya. Sí hay sujeto, ¿sí o no? Este sería verbo personal, sería Piero, ¿no? Correcto. ¿De acuerdo? Es que tiene su participio. Ajá, tiene su participio, es un verbo compuesto incluso. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, para avanzar. Bien.
Si es impersonal debe ser singular esto, Nicole. Singular. Se alquila bicicleta para que sea impersonal. En el uso del gerundio, el gerundio, pues hemos visto, sabemos que es otro verboide que acaba en ando, endo. El uso correcto, muchachos, rapidito, miren. Si el gerundio... Ahí sería personal esto, Nicole. Él se compra bicicletas, ahí sería personal. Ajá. Si el gerundio está comenzando, de frente es correcta, de frente, porque indicaría una acción anterior. Primero estudia y luego logras el ingreso. Camina por la calle escuchando, ¿no? La acción de caminar y escuchar es simultáneo, ¿no? A la vez, ¿no? A la vez. Incorrecto cuando es acción posterior, mira. Incluso algunas formas se comete bastante error en la noticia, ¿no? El gerundio de aspecto imperfectivo en presente, ¿no? Claro, con una perífrasis, Piero, con una perífrasis. Ajá. Está estudiando, es el presente y aspecto imperfecto. Ajá. A ver, si tú formulas la pregunta ¿cómo más verbo? A ver, formula la pregunta. ¿Es correcto? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cómo camina? ¿Escuchando música? Sí. Acá, ¿cómo se estrelló? ¿Rompiendo todo? ¿Así se estrella? ¿O primero se estrella y luego rompe? Acá debe ser y rompió, debe ser, ¿no? Y rompió toda la ventana, debe ser. Acción posterior es incorrecta. Otro cuando tiene valor de adjetivo, nunca debe ser adjetivo, ¿no? La ley promoviendo el empleo, incluso suena feo en la mía pronunciación, ¿no? Lo admite, ¿no? Promoviendo no. El que modifica al sustantivo ley es incorrecto. Los adverbios no son adjetivos. Ahí debe usarse un pronombre relativo, una subordinada adjetiva. La ley que promueve el empleo. La ley que promueve el empleo debe ser. La falsa simultaneidad. Este se parece también a la posterioridad. ¿Cómo ingresó al salón? Sentándose atrás. ¿Así ingresó al salón? Primero ingresa y luego se sienta, ¿sí o no? Y se sentó atrás, debe ser, ¿no? Y también cuando hay caso de ambigüedad, también son incorrectos, ¿no? Encontró a César caminando por el parque. Él, vamos a colocarle un sujeto, él encontró a César. Acá hay dos personas, él y César. Pregunto, muchacho, ¿quién está caminando por el parque? ¿Él o es César? ¿Es ambiguo o no? Sí, ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero precisar que es César, ahí uso un relativo, ¿no? Encontró a César quien caminaba por el parque. Ahí ya cambia todo, ya estaríamos corrigiendo. Bien, las perífrasis son construcciones de un verbo más un verboide. Perífrasis, verbo más verboide, ¿no? Con el infinitivo, los auxiliares del verbo tenemos tener, tengo que, debo de, debe de, puede, suele, acaba, más infinitivo, ¿no? Tengo que cantar, acaba de cantar, ha de cantar, puede cantar, debe cantar. Con el participio, los auxiliares, el verbo haber y verbo ser. El verbo haber, ¿no? Más un participio had oído o para evitar cacofonía tocho so. Acá hay verbo compuesto, ¿no? Había cantado. Y la voz pasiva, ¿no? Mira, ser más participio siempre son pasivas. Son verbos para nos ayudan a reconocer el sujeto pasivo o oración pasiva. Ser más participio. Y con el gerundio, estar, ¿no? Estoy cantando, sigue cantando para cantar, está cantando, ahí está, ¿no? ¿Sí? Son perífrasis, ¿ya? Sí, Nicole, a ver, rapidito, ¿no? Si yo digo debe venir, debe de venir, ¿ya? El primero, sin enlace, expresa una obligación, un mandato. Obligación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el segundo, debe de venir indica posibilidad, una suposición. Ahí está la diferencia.
¿De acuerdo? Con un enlace indica eso, debe de venir. Bien, pregunten si tienen más dudas, ¿ah? Los verbos copulativos, ¿sí? Ser, estar, parecer, permanecer y hacer. Acá algo rapidito, muchachos, mira. Para que yo sepa que es un verbo copulativo, primero tengo que saber el repertorio, ¿no? Ser, estar, parecer, etc. Y debe tener sus atributos, ¿no? Acá su atributo. Ya, al costado tiene que presentar un adjetivo o un sustantivo. Nada más, eso es todo. Si es sustantivo se llama frase nominal, de frente. Al costado un copulativo, un adjetivo o una frase nominal. Como por ejemplo acá, mira. Ha estado es el verbo, muy contento es el adjetivo, ¿se dan cuenta? Y el atributo siempre es una referencia al sujeto, siempre, ¿no? Una característica del sujeto. Esas calles permanecen, destrozadas es el adjetivo, ahí está. ¿Ven? Sé de ser, tú sé más cordial es el adjetivo. Ese candidato ha sido poco claro es el adjetivo. ¿Correcto, muchachos? Pero ¿qué pasa si dice el perro está en la calle? A ver, analizamos. ¿Este será un verbo copulativo, sí o no? ¿Qué dicen? A ver. Claro, debe estar al costado un adjetivo sustantivo. ¿Dónde está el adjetivo? Más bien en la calle circunstancial del lugar, ¿sí o no? Entonces ya no es verbo copulativo, es un verbo no copulativo o predicativo. Si no hay atributo, se vuelve predicativo. A ver, otro, mira. La casa fue construida por ellos. Rapidito. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? No hay, ¿no? No hay copulativo. No vayan a hacer esto. Allá fue verbo copulativo, profe, construida, atributo. No, nunca jamás, ¿sí? Porque acabamos de hacer perífrasis, ¿sí o no? Y acá hay una perífrasis para la voz pasiva, ¿sí o no? Siempre ser más participio, de frente es predicativo. De frente es un verbo no copulativo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Siempre. Muy bien, no se vayan a olvidar entonces. Y la frase verbal predicativa, los verbos, acá está la mayor cantidad de verbos, ¿no? Acá está más, la mayor cantidad son acciones y acá hay dos tipos de verbos, ¿no? ¿De qué esto, Alessandra? Ejemplo de copulativo. No se olviden esto, nada, mira. Al costado, primero hay que saber cuáles son. Ser, estar, ya. Y al costado un adjetivo sustantivo, nada más. Nada más es todo. Por ejemplo, si digo, Carlos fue rápido a su casa. ¿Ya? Compara con esto. Carlos fue mi vecino. Ya está. A ver. Este fue copulativo o predicativo. Muy bien, Alessandra. Porque no es de ser. Porque no es de ser, es del verbo ir, ¿sí o no? Claro. Carlos va rápido a su casa. Además, rápido no es adjetivo, rápido es adverbio acá. Este es circunstancial de modo, a su casa sería de lugar. No hay atributo. Porque es del verbo ir, pues, ¿no? En cambio, la segunda, Carlos fue mi vecino. Acá hay un sustantivo, mi vecino, y mi vecino se refiere a Carlos. Esto sí sería copulativo, acá estaría el atributo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Al costado un adjetivo o sustantivo. Ajá. Así nomás, directo nomás. Con confianza. Los predicativos se dividen en transitivos y intransitivos. Los transitivos tienen objeto directo, ¿no? Muchachos, si a veces nosotros, si tú reemplazas con eso,
Puede ser que sea sujeto o puede ser que sea OD. O sea, te puede causar duda. Mejor al OD lo reemplaza con Lalo. Y al sujeto lo reemplaza con yo, tú, él. Yo, tú, él. O si son cosas, objetos, lo reemplaza con eso. ¿Ya? Al OD lo Lalo más rápido, Lalo. ¿Ya? Para que haya OD tiene que haber sujeto. Para que haya OD tiene que haber sujeto. ¿Ya? Para que haya OD tiene que haber sujeto. María compró. ¿Qué compró María? Muchas frutas OD. Saludaron, sujeto tácito. Ellos, ¿a quiénes saludaron? A su abuelo OD. Ahí está, estos son objetos directos. Entonces los verbos compró y saludar son transitivos, ¿no? Transita, se mueve, la acción recae en otro elemento, ¿no? Y los intransitivos no tienen OD, pues, ¿no? Crecieron. ¿Tú creces algo, muchachos? ¿Lo crece, la creces? Más bien, muchas rosas sería el sujeto, ¿sí? Dentro de los transitivos hay verbos reflexivos, recíprocos, ¿no? Y reflexivo, la acción vuelve al sujeto, ¿no? Yo me lavo a mí mismo, ¿sí? Esa acción refleja. Tú te peinas a ti mismo, ella se maquilla a ella misma. La diferencia con el recíproco, que el reflexivo está en singular y el recíproco está en plural. Nosotros nos abrazamos uno al otro mutuamente, recíprocamente. Ellos se respetan mutuamente. Ahí está, esos son verbos reflexivos, recíprocos, son parte de los transitivos porque usan verbos transitivos, por eso que los pronombres mete-seno son objetos directos. En los reflexivos y recíprocos, los pronombres mete-seno son objetos directos. Y en los intransitivos, ya hemos dicho que no se puede, ¿no? No hay OD, ¿no? Mucha rosa es sujeto, ¿eh? Y cuasi reflejos, los que ya la acción ya no vuelve al sujeto. Yo me caí a mí mismo, no se puede, ¿no? Me caí nada más. La acción permanece en mi persona, no transita. Tú te sentaste a ti mismo, no se puede. Él se sentó a él mismo, tampoco se puede, ¿no? Nosotros nos peleamos, ellos se casaron. ¿De acuerdo? A ver, si me han entendido. ¿Y qué pasa si digo, yo te enseño? ¿Qué sería te? Que Nicole, tiene que ser recíproco. Nosotros nos peleamos mutuamente, yo te peleo, tú me peleas. No se puede, sino. En cambio, si digo, nos abrazamos, yo te abrazo, tú me abrazas. Ahí sí, claro. Muchachos, ¿qué sería yo te enseño? ¿Qué sería? Reflexivo, recíproco, cuasi reflejo. Imposible va a ser reflexivo, recíproco, porque tiene que ser plural. Ya, no es ninguno de los tres. No es ninguno. ¿Por qué? Porque en reflexivo recíproco siempre usas la correlación de personas. Yo, me. Ahí está. Primera. Por lo tanto, la siguiente será lo mismo. Segunda, tercera. Igualito acá. Nosotros, nos. Primera, ¿no? ¿Sí o no? Ellas, ellos, se. Tercera en plural. En cambio, yo te enseño, yo es primera, te es segunda. Eso no puede ser reflexivo ni cuasi reflejo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? No vayan a equivocarse de ahí. Simplemente es que es un verbo transitivo, nada más. El te es OD, ¿no? Te es objeto directo. Ya, a ver, vamos a hacerlo en la siguiente, un espacio acá. Miren, muchachos, miren. Yo te enseño, ¿sí? Compara con yo te enseño lenguaje. Ya, a ver, comparen ahí. En el primero te, ¿qué cosa es? Yo enseño a ti, te enseño, este es OD. La acción recae en la segunda persona. Pero en la siguiente te ahora es oír, ¿sí o no? Yo enseño algo a alguien. ¿Quién se beneficia de enseñar lenguaje? Segunda persona, sino a ti. Fíjense, miren. Cuando yo veo Lalo, OD, ¿sí o no? Cuando yo vea le y sus plurales, ¿no? Oí. Pero cuando yo vea mete-senos, en mete-senos puede ser OD y puede ser oí.
Entonces, ¿cómo hago la diferencia? El requisito. ¿Cuál es el requisito, muchachos? ¿Cuál es el requisito? Para que haya OI, tiene que haber OD. Y para que haya OD, tiene que haber sujeto. ¿De acuerdo? Acá yo te enseño, no puede ser OI, pues, ¿no? Porque ¿dónde estaría el OD? ¿Sí, no? ¿Dónde estaría el OD? Así es, Alessandro. Ajá. Muy bien. ¿Está bien, muchachos? ¿Sí? ¿Están captando? ¿Están recordando? Bien, vamos con la preposición que es un nexo subordinante. El repertorio tenemos ahí, muchachos, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, vía, versus, tras, ¿no? Acá hay que aprenderse las palabritas, ¿sí? Aprenderse. Pro salud, apoyada pro salud, Nicole. Pro significa en beneficio de algo, beneficio de algo. Las contractas al y del, ¿no? A más el, de más el, contractas. Y la locutiva, ¿no? Son construcciones. Acá se cuenta una sola preposición. ¿Ya? Una sola preposición. Muchachos, en medio de, ¿a qué preposición simple equivale? ¿A qué preposición simple equivale? Entre. Entre. Claro, ¿no? Equivale a entre, ¿sí o no? Ahí está, equivale a una sola preposición, ¿no? En medio de entre, ¿no? Correcto. Sí, Nicole, separado, ¿no? Separado. ¿Eh? Encima de, sobre, junto a, con dirección a hacia, a través de, por, ¿no? Se puede reemplazar, ¿no? O también locuciones como preposiciones contractas, hasta de, por, para, con. Tiene significado contextual, ¿no? Recordemos. ¿Qué significa casa de madera, muchachos? A ver, casa de madera, ¿qué significa? Que la casa está hecha de madera, ¿sí o no? Materia, ¿no? Materia con la cual está construido. Casa de Juan, casa de María, casa de Luis, esto significa posesión, pertenencia, ¿no? Tiembla de frío, tiembla de miedo. Es el motivo, la causa, la razón, ¿no? Llegó de noche, llegó de madrugada, llegó de día, llegó el tiempo, ¿no? Así como vive en comas, lugar, ¿sí o no? Viajó en avión, viajó en ómnibus, viajó en tren. Es el medio con el cual viaja, ¿no? Camina con Juan, camina con Rosa, camina con ella, compañía. Camina con miedo, camina con decisión. Este es el modo correcto. A ver, reconocemos. ¿Cómo reconocemos estas preposiciones? Estas preposiciones no se cuentan cuando forman parte de locuciones sustantivas, ¿no? Por ejemplo, si digo esto. A ver, una palabra. A ver. Ya, sigo poeta en Nueva York, ¿no? A ver, me dicen sí o no. ¿Esta en será preposición? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A ver. ¿Sí? No. No, claro. No. Porque Poeta de Nueva York es el nombre de una obra de Federico García Lorca, ¿no? Es una locución, así es una locución sustantiva. O sea, acá ¿qué contamos? Un sustantivo. Así hay que contar eso. Correcto. No se cuenta preposición, ¿no? Preposición contaremos cuando estén encabezando frases, ¿no? Viajaré a la...
a la villa. Ya está. O si no, diré esto. Fue con su padre. Ya, ahí son conjunciones porque están encabezando todo un complemento. Viajaré a la villa. A preposición. Fue con su padre, ¿no? O sea, no se lee solito la preposición, no se lee, ¿no? Se lee toda una construcción, ¿sí? ¿No? Esos son preposiciones, ¿no? A ver, por ejemplo, acá vamos a reconocer, a ver. En la primera oración, por aquella avenida andaba Pamela sin su familia. ¿Cuáles son las preposiciones ahí? Uno tendríamos por y... ¿Qué más, muchachos? Sí. Somos más de 120. Sí, ¿no? Ahí están dos. En la siguiente, con los libros de letras estudiaré esta tarde. ¿Cuáles son? Con. Hasta. Ya, ahí hay que ser detallista, letra, palabra por palabra, no se van a equivocar. De y hasta, ¿sí? Claro. En la siguiente, Mediante. mediante Para. y para, nada más. En la siguiente ya salió una locución a través de y en medio de, ¿no? Locuciones. Todo se cuenta uno solo. No van a contar A y D, no se cuenta. Todo es uno solo, ¿eh? En la siguiente, igual, ¿no? Junto con y junto a. Ahí está. En la siguiente, desde Con. y con. D no se cuenta porque es parte de la obra, ¿no? Sin y soledad. En la siguiente, Del. del, Al. al De. y de. Correcto. Y en la última, A fin de. a fin de. Nada más, ¿no? Equivale a decir para, ¿sí? Correcto. Algunos errores, por ejemplo, camisa a cuadros, esa A está incorrecta. Generalmente dos sustantivos se relacionan con D. Camisa de cuadros, ¿ya? Puede ser con, pero generalmente D. Se sentó en la mesa. Bueno, tú no te sientes en la mesa. Se sentó a la mesa, ¿ya? Cocina a gas, ¿cómo es? Cocina de gas. Temas a tratar. Un sustantivo con un infinitivo normalmente es por. Temas por tratar. ¿Experto de algo o experto en algo? En algo. En algo, ¿no? En jarabe contra la tos o para la tos. Contra la tos. Contra, claro, porque para indica beneficio, ¿no? Pero queremos hacer una oposición a esa enfermedad contra, ¿no? De queísmo. ¿Recuerdan esto, no, muchachos? ¿Queísmo de queísmo? Eso de eso, ¿no? Eso de eso. A ver, dice, ¿ella recordó eso o de eso? Eso. Eso, ¿no? Por lo tanto, la D hay que eliminarse, si no, se elimina la D. En la siguiente, Carlos insistió. Eso. Insistió. Ahora, ahí a veces en el de Keymon se elimina la D o se cambia por otra preposición. Insistir se complementa siempre con en. ¿Carlos insistió eso o insistió en eso? ¿Sí o no? María entendió eso también de queísmo. ¿Está alegre eso o está alegre de eso? De algo, ¿no? Acá habría queísmo, le faltaría la preposición. ¿Quedamos de eso o quedamos eso? Quedamos eso. Claro. También había, quedamos eso, ¿no? De queísmo también. ¿De acuerdo?
Ahí vamos a ir resolviendo, ¿sí? A ver, atento, por favor. Pregunta 1. ¿Dónde hay verbo indicativo subjuntivo? Dice. Ya, ahí tómale captura, a ver, Ana. A ver, indicativo subjuntivo. A ver, ¿cuál es la clave? A ver. La B. La pregunta dice respectivamente, ¿ah? En el orden, ¿no? Indicativo y luego subjuntivo. Sí, muy bien. Así es, Nicole, correcto. Usen ojalá. Por ejemplo, la A, bueno, ya salió la clave. El color distinto será la clave. Cuando todos estén, ojalá estén, subjuntivo, mejorará. Es cierto que mejorará. Estar leve, ¿sí o no? Acá no piden el orden. Sebastián, yo te dije. Es cierto que te dije. No es una orden, ¿eh? Es una información. Ojalá elijas. Ahí está. La educación es cierto que es el motor. Es cierto que deseamos. Ojo, en el deseamos no acepta ojalá, ¿sí o no? A ver, algunos marcaron la C. Ojalá deseamos, ¿así es? A ver, ¿concuerda o no? Ojalá deseamos. No es subjuntivo. Ojalá deseemos sería. Acá dice deseamos. Por favor, amigo, responde. Este es imperativo, ¿no? Tú responde. Es cierto que significa democracia. Clave sería barco. ¿Correcto? A ver, sí. Ahora sí. Correcto, Melanie. Alfonso, sí. Vamos con la 2. Con la 2. Modo subjuntivo, muchachos. Subjuntivo. A ver, ¿dónde están los subjuntivos? Son dos opciones. Muy bien, Magdiel. Ricardo, correcto. Muy bien, Nicolás, Danilo, Alessandra, otro, a ver. Betty, otro. Muy bien, Alfonso. Muy bien, Nicole, así es. A ver, por ejemplo, la A, ojalá quisiera. Ahí está, ¿no? Este es subjuntivo. Muy bien, Piero. A la 1 tiene subjuntivo. Nosotros pedimos, es cierto que pedimos.
Ojalá sean respetados. Ojalá, es de ser perífrasis, ¿no? Pero como se conjuga, está conjugado el verbo sean, el primero, ojalá sean, ¿sí o no? Ahí está, ¿no? Ya salió, ¿no? La 1 y 2, ¿o no? Es cierto que critico. Es cierto que debo conocerlas. Los dos indicativos. Es cierto que la prensa informa. Es cierto que es independiente. Avencia, ¿no? ¿Está bien? Vamos a la 3. A ver, nos piden imperfecto. A ver si has escuchado la explicación, estos ejemplos. A ver, ¿cuál es la clave? Al ojo, ¿sí o no, muchachos? Así es. No, no, Alessandra, otro. Acción acabada. En la A, quisieron, terminada, sino pasado. Propuso, acabado. Habían retrasado en la D. En la D, el verbo es compuesto, acabado. Y en la C, era, imperfecto, ¿no? Casa. Sí, ¿no? Le hemos dado ese ejemplo, ¿no? Si hubiese dicho aquel partido político fue, ahí ya cambiaré, ¿no? 3 casas. Vamos a la 4. Verbos irregulares. A ver, ¿dónde hay irregulares? A ver, vamos a corroborar. Difunden, yo difundo, sí, re. Yo perdieron, yo perdo, y requerir, yo requiero, y yo critico, re. Yo stop, y yo necesito. Bueno, acá debe ser necesito, ¿no? Disculpen, un ratito. Acá debe ser necesito. Ya, ahora sí. Sería re. Yo ingero y yo fortalezco y. ¿De verdad, muchachos? Sí, muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien. Adriana, está bien, ¿no?
dedo. ¿De acuerdo? Quiero, sí. Me avisan si tienen alguna duda en alguna alternativa, palabra, oración. Vamos a las 5. Ahí está la 5, a ver. Igualito que la pregunta anterior. Yo viajo, yo denuncio, yo sabo, ¿no? Barco, muy bien todos, correcto. Así debe ser. Vamos a las 6. Le tome captura. Ya, 6. Nos piden verbo impersonal. Usa él, miren. Si el verbo que es hubo, usa él. ¿Él hubo compromiso? Ah, ya, no se puede decir. Tronó, relampagueó. Él tronó, él relampagueó, no se puede decir, ¿no? Leyó, él leyó, está bien. Pero vende, él se vende, chancho al palo, no se puede decir, ¿no? También. Haya clasificado la selección, pero este es sujeto, este es personal. Entonces sería la A, ¿verdad? ¿Sí o no? Las 3 primeras tienen impersonales. Las 3 primeras tienen impersonales. Hubo. Él se vende. No, impersonal, Nicole, personal. Impersonal, acá es impersonal vende. Personal, ahí está. La A, ¿verdad? 6A. Siete. Nos hablan del verbo copulativo. Igualito, ¿no? Al costado debe haber un verbo, un adjetivo, sustantivo. A ver cuál es la clave. Muy bien, Magdiel, Nicolás, correcto. A ver qué dicen los demás. A ver. Jesús, correcto. Casa sería, ¿no? Casa sería. ¿Sí o no? A ver, por ejemplo, en la 1 será obtenido. Esa es la perífrasis para voz pasiva, predicativo. Acá es un verbo copulativo, acá está el atributo, mira. Este es el atributo, ¿no? ¿Sí? Vacunados atributo. Sé un buen profesional. Copulativo, acá está el atributo. Un buen profesional. Esos son atributos. Ahí está el sustantivo, ahí está la frase nominal.
Ah, ya, muy bien, José. Y acá leímos predicativo. Están en el librero circunstancial. Sigue siendo predicativo, ¿no? Clave casa. ¿Correcto? Casa, casa. No, no, es con el ser nada más esto, Nicole. Están vacunados para que sea pasiva, así como el de acá, es con el ser más participio. Acá es estar más participio, ¿no? Acá sí, ¿de acuerdo? No, la misma explicación, Steven, no es perífrasis, ¿no? Este es el verbo y este es el atributo. Vamos a la 8. ¿Sí me entendieron, no? En la 8 ya hay 3 oraciones. Hay 3 oraciones. Ahí están. Cada una, ¿qué será? A ver. En la 1, el verbo aprobó, predicativo de frente. En la 2, el verbo es debe ser, copulativo, ¿no? Prioridad del próximo gobierno es el atributo. Y en la última, están hablando, predicativo de frente. Entonces, clave avencia. ¿Sí o no? A ver. Acá es debe ser, es como decir será, ¿no? Es que esto es una perífrasis. Acá se analiza el último verbo, ¿no? Es copulativo. No, pero acá más bien sería perífrasis. Están hablando, perífrasis es. Además, para que sea atributo, ¿qué tiene que ser? Adjetivo o sustantivo. Hablando es un gerundio, no es sustantivo ni adjetivo, ¿sí o no? No, Nicole, jamás. Los copulativos nunca son transitivos. Los transitivos son parte, a ver, dentro de esa clasificación es así, ¿no? Esa se llama clasificación semántica sintáctica. Copulativos y predicativos. Y los predicativos se dividen en transitivos e intransitivos. Ahí es esa clasificación, esto, Nicole. Vamos a con la 9. A ver, ¿esos verbos qué son? A ver. La población votó. ¿Qué votó? ¿Cómo votó? ¿De forma democrática? Ese es circunstancial de modo. Esto es intransitivo, no tiene OD. ¿Sí o no? Ya puede ser la A o la C, veamos. Inventaron, algunos políticos inventaron algo, ¿no? ¿Qué inventaron? Asuntos fraudulentos, OD. Y en la última, ellos buscaron, ¿qué buscaron? Alargar la proclamación del presidente, eso es OD. Por lo tanto, sería avencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Intransitivo, transi.
El ODE en la última es alargar la proclamación del todo ese es ODE. Vamos a la 10. Son adverbios, Nicole, y también frases nominales. Ajá. O frases preposicionales también. Ya, a ver, acá analizamos. A ver, miren acá la primera oración. La alternativa. 3 oraciones presentan verbos irregulares. A ver, tú vas, yo, ¿no? Del verbo ir, los monosílabos son irregulares. Este es irregular, la 1 es irregular. Yo dono, yo ayudo, yo debo, yo entrego. No, falso sería. Porque no son 3, solamente una oración nada más que está en el vas. Donas y entregaron son intransitivos, es decir, no poseen OD. Eso no es intransitivo, ¿no? Es transitivo, ¿no? Tú donas sangre, este es OD. Entregaron dinero, este es OD. Falso también. ¿Existe una perífrasis verbal con significado de duda, posibilidad? Acá está. Deben de estar. Duda, posibilidad. Deben de estar, ajá. La perífrasis vas a aprender expresa significa incoativo. Incoativo significa que va a suceder, que va a iniciarse, ¿no? Que no se ha iniciado todavía, recién va a suceder la acción. Oh, disculpe, al revés. ¿Habrán escuchado, muchachos? Ingresiva. O mejor, miren acá este dibujo, ¿ya? Mejor voy a dibujar acá. Sí, incoativo que ya empezó a realizarse la acción. A ver, con este dibujito, mira. Vamos a imaginar que es una piedra. Cuando la piedra está acá en este momento, nosotros usamos, pues, decimos va a caer, ¿sí o no? Sí, va a caer. ¿De acuerdo? Que todavía no ha sucedido, eso se llama ingresiva. Que es inminente, ¿no? La acción va a suceder sí o sí. ¿De acuerdo? Todavía no inicia. Ya, eso es esto, ingresiva. Pero si ya la piedra está en esta posición, ya no iremos, pues va a caer, ¿no? Empieza a caer. Quiere decir ¿de acuerdo? ¿Ya? Inicio la acción. Ahora, pero si la piedra ya está por acá, esto ya indica pues una durativa, ¿no? El proceso, el transcurso, ¿ya? Ese ya es el transcurso de la acción, está cayendo. Y si dibujamos y lo colocamos acá ya entonces diremos pues terminó de caer, ¿no? Acaba de caer. Eso se llama pues terminativa, ¿no? Su nombre dice, ya acabó, ya terminó, acabó de caer, ¿no? A eso se le llama terminativa, ¿no? Sí, ¿de acuerdo, muchachos? Y acá nos dicen, vas a aprender es incoativo. Camila, vas, no, ¿dónde está? Acá debe ser resolver, ¿no? Resolver debe ser. Acá debe ser resolver, ¿ja? Vas a resolver debe ser.
Entonces sería ingresiva, sería claro. Estaría falso. La C sería la clave, ¿no? La C, ¿de acuerdo? Ahí está. Casa, muchachos. Casa, casa. Acá debe ser vas a resolver. Acá también, ¿no? Diez casa. Vamos acabando. Siguiente, vamos a la 11. A ver, el verbo intransitivo. A ver, ubiquemos verbos intransitivos. Los testigos accedieron. ¿Ellos accedieron a algo? ¿Lo accedieron? ¿La accedieron? No, no. No tiene OD. El profesor propuso algo, ¿sí? Los propuso. Método de resolución sería OD. ¿Sí? Ambos fiscales investigaron. ¿Investigaron a alguien, sí o no? La investigaron a la organización criminal, es OD. Los artistas pueden trabajar, es el verbo. ¿Trabajan algo? ¿Lo trabajan? ¿La trabajan? Eso sería 1 y 4. 11, dedo. Vamos con la 12. A ver, el gerundio, muchachos. Nos dicen uso pertinente, o sea, el uso correcto. A ver, ¿cuál es el uso correcto? Por ejemplo, en la 1, Cristian elabora. ¿Cómo elabora su diapositiva? Escuchando música. Es una acción simultánea con el verbo elabora. Correcto. Preguntando los precios de las... mira, cuando comienza, ¿qué le dije? Cuando comienza el gerundio está correcto. Primero preguntas, luego compras. ¿Sí o no? Anterioridad, correcto. Muchas leyes favoreciendo... No, muchas leyes que favorecen, debe ser. Que favorecen. Ahí estaría modificando, pues, al sustantivo ley, ¿no? Que favorecen debería ser, ¿no? Que favorecen. Y en la última, ¿cómo pateó el penal? ¿Fallando? No, no. Pateó y luego falla. Y falló debe ser, ¿no? Esa es una acción posterior. Y falló por tercera vez, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo, muchachos? La 12 sería la D, ¿no? 1 y 2 son correctas. Vamos a la 13. Generalmente, José, cuando hay gerundios que comienzan la acción, ¿no? Comienzan la oración incluso, ¿no? Viendo que lo perseguían, se escondió. Primero, ¿qué es lo que hace? Primero ve que lo persiguen para luego esconderse, ¿sí o no? Ahí está, esa es una acción anterior, ¿no? Anterior, ahí está. 13. A ver, ¿cuáles son los correctos usos de esos verbos? Esta acá es correcta, esto, Nicole. Acción anterior, hemos dicho. Acción anterior es correcta. A ver, por ejemplo, ¿no? Preveyó debe conjugarse igual que el verbo ver. Si se conjuga él vio, por lo tanto debe ser previó. Sí estaría bien, ¿no? Esto, Nicole.
En la siguiente, condujeron debe ser, ¿no? Ya no quepan, el caber se conjuga igual que saber. Si digo, ellos saben, ellos caben, debe ser, ¿no? Ellos saben, ellos caben. Satisficieron es el correcto, ¿no? Claro, no se dice satisfacieron, no. Yo satisfice, tú satisficiste, ellos satisficieron. Él satisfizo también. 14. A ver, ¿cuántas preposiciones tenemos en cada oración? Por ejemplo, en la A tenemos tras, contra, o de, tras, de, contra y durante. 4. En la B, sin reparo alguno, tras la segunda vuelta. Ahí está. En la C, desde las 8 hasta la 1 de la tarde, ante la bulla y sus hermanos. Acá ver, ¿no? Que hay más, creo, ¿no? Y en la D, según, nada más sería casa, ¿no? La que tiene más preposiciones. Y veamos la última pregunta. A ver, donde el significado de la preposición indique pertenencia y asunto respectivamente, ¿no? Por ejemplo, en la A, mesa de vídeo es materia, ¿no? En la mueblería es lugar. Genocidio fue bajo el gobierno, ya eso indica dependencia, ¿no? Subordinación. En los 90 es tiempo, ¿no? Novela de Arguedas, pertenencia. Habló sobre la identificación andina, materia, o disculpen, asunto. Y por último, ellos opinan contra las acciones, oposición de la candidata, pertenencia. Entonces sería clave casa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, muchachos. No sé si habría alguna pregunta. La 13, ahí está. La 14, ahí está. La 11, ¿no? Está la 11. 6 y 7. Está la 6. Muy bien, Nicole. La 7. La 1, ya. Ya está, ¿no? Ahí está la 1. Ahí va, muchachos. Bueno, en todo caso, gracias pues por atender, por participar y espero que hayan consolidado más lo que ya saben de estos temas y bastante éxitos en lo que se viene, muchachos. Y con bastante confianza, seguridad y todo se puede, ¿no? Éxitos en lo que cuando ya rindan su examen. Y también agradecerles por la confianza que han brindado a la academia, ¿sí? Gracias también a sus padres por ese apoyo, esa confianza. Y espero pues que logren su objetivo, ¿no? Que es ingresar, que es el primer paso porque luego vienen ya otros objetivos, ¿no? A mediano plazo, ¿no? Muchachos, gracias, cuídense, hasta la próxima. Ya corrí, estoy saliendo. Gracias, profe. Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Nos vemos, muchachos.